Hermanos, bienvenidos a la vitamina de mediodía. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el precio del rechazo y vamos a ir a lo que encontramos nosotros en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 en adelante. Dice allí en la escritura: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Hoy por hoy nosotros nos damos cuenta, en tiempos de pandemia hay personas que se acercan al Señor, pero ese es asegurar como que el camino en momentos difíciles, en momentos en que se está experimentando el contagio y pues bueno, las consecuencias del contagio, inclusive la muerte, pero no necesariamente quiere decir que están buscando acercarse a Dios porque tienen deseo y la necesidad de una relación con Él, sino más bien están asustadas delante de la situación. Hay otros que pues realmente a través de la historia han aceptado al Señor y lo han hecho, sí, por alguna conveniencia, a veces por temor, por miedo, etcétera. Pero hay algunas personas que se acercan legítimamente a Dios porque quieren que sus vidas en alguna manera sean tocadas. Otros, pues realmente siempre lo sabido y lo sabrá, personas que van a rechazar al Señor Jesucristo sencillamente porque Dios, pues, es un estorbo en sus vidas. El Señor Jesucristo igualmente, porque no les permite vivir en la manera en como a ellos les place. Aquí se está hablando de que Jesucristo es la piedra viva, escogida por Dios. En este mundo, pues realmente nosotros podemos observar que hay muchas piedras preciosas, ¿verdad? Hay rubíes, hay zafiros, hay diamantes, hay, bueno, esmeraldas muy lindas en Colombia. Conocí la lechuga, una esmeralda propiedad de los jesuitas, se supone que de muy alto costo, y sí, pero ninguna de ellas en realidad es una piedra viva, como se afirma aquí del Señor Jesucristo. Y quien lo eligió fue Dios el Padre. Eligió a su Hijo para ser la base, el fundamento entonces de su iglesia. Y sigue diciendo aquí en el versículo 5: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Jesucristo es la piedra viva, la piedra esencial, la que es necesaria para poder edificar el templo de Dios. Nosotros, los creyentes, dice aquí que somos templo espiritual y somos llamados a ser sacerdotes. La palabra sacerdote significa edificador de puentes, un puente entre Dios y los hombres. Y tenemos la cualidad de que somos santos, es decir, separados por Dios para esta función. Y así, igual como sucedía con los sacerdotes en el Antiguo Testamento, estamos llamados también a ofrecer sacrificios, ya no físicos, pero espirituales ahora, que agraden a Dios, sin olvidar que Jesucristo es el gran sumo sacerdote, que Él traspasó los cielos, es decir, abrió los cielos para nosotros, los que hemos en el creído. Pero también dice aquí el verso 6, como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Hermanos, la función de ser sacerdote, de ser parte del templo espiritual de Dios, no es algo nuevo. De hecho, en las sagradas escrituras antiguas, pues estaba estos versos. Isaías, en el capítulo 28, versículo 16, habla de eso, habla de ese Mesías que sería la piedra principal, pero también está diciendo allí que aquellos que creyéramos, que honráramos su nombre, pues no seríamos tampoco avergonzados. Aun cuando eventualmente seamos objeto de burla de alguien, en realidad Dios nos va a reivindicar, y eso es supremamente importante. Y sigue diciendo aquí en el versículo 7, así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios les ha dado, pero para aquellos que lo rechazarán, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Los que hemos creído y aceptado a Jesucristo no tendremos problemas. En realidad no, pero los que lo rechazan, hermanos, ya están metidos en graves problemas. Las consecuencias pueden que no sean no sean inmediatas, pero van a ser eternas y van a ser muy tristes. Ahora, yo a veces me pongo a pensar en cuál será el destino de aquellas personas que tuvieron un contacto personal directo con el Señor Jesucristo y lo rechazaron. Me pregunto, por ejemplo, Herodes, que conoció o supo del Señor que siendo niño y lo mandó matar, ¿sí? Los vecinos de Nazaret, aquellos que tuvieron un contacto con él allí en la sinagoga, y después de esto quisieron asesinarlo, tirarlo por un voladero, ¿sí? ¿Qué de ellos? ¿Y qué de aquellos conciudadanos del
es endemoniado de Gadara, que después de haber visto ese milagro, optaron por rechazarlo, por sacarlo de su tierra. Ahora, después de que uno ve estos casos, pues realmente, ¿qué pasaría con todas aquellas grandes multitudes de personas que tuvieron el enorme privilegio de escucharlo, pero cerraron sus oídos, no recibieron en su corazón? Entonces, esto realmente sí llama profundamente la atención. ¿Qué sucede con este tipo de personas? ¿Qué sucedería con este tipo de personas? Ahora, dice aquí el versículo 8, además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Hermanos, tropezar con una piedra pues obviamente nos hace ir de narices contra el piso y pues tremendo, pero es que tropezar con la roca que es Cristo, hermano, destroza nuestra alma, ¿sí? Eternamente en el infierno. La situación en este caso sí es muy seria y Dios conoce de antemano cuál es la situación de nosotros, de todas las personas. Él ha establecido de que todo el que se opone a su voluntad obviamente se identifica con Satanás en su rebeldía, en su desobediencia. Satanás personifica la desobediencia y vamos a pagar un alto precio por ello, van a pagar un alto precio por ello, mejor, ¿sí? Ahora, hay una lección que dio el Señor Jesucristo mismo en una parábola. Nosotros encontramos una parábola allí en el capítulo 21 del libro de Mateo. Mateo capítulo 21, versos 33 en adelante. Y aquí nos damos cuenta de cómo Él hace referencia a las antiguas sagradas escrituras. Esta parábola se conoce como la parábola de los agricultores malvados, ¿sí? Y más o menos pues lo que dice es que yo creo que puedo relatar así un poquitito. Había un hombre que era propietario de un viñedo que lo cercó con un muro, que hizo un pozo pues para el tema de extraer el jugo de la uva. También hizo un muro alrededor de la propiedad, luego alquiló el viñedo a unos arrendatarios y se fue para otro país. Y después, entonces, cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a unos emisarios, a unos siervos, para que recogieran la parte que le correspondía de la cosecha. Pero ¿qué pasó? Los agricultores agarraron a estos siervos, a uno lo golpearon, al otro lo mataron, a un tercero dice la escritura que lo apedrearon, y entonces el dueño de la tierra dice luego que envió a un grupo más numeroso de siervos, pero les hicieron lo mismo. Entonces pensó, bueno, pero si yo mando a mi hijo, sin duda que respetarán a mi hijo. Pero cuando estos agricultores vieron al hijo, ellos se dijeron unos a otros, aquí viene el dueño de esta propiedad, o el hijo del dueño, vamos, matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Eso fue lo que ellos hicieron, que lo agarraron, lo arrastraron y lo asesinaron. Eso fue lo que hicieron. Y entonces Jesús les pregunta a ellos, y es lo que nos relata aquí el del versículo 40, dice, Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con los agricultores? Y los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible, y alquilará el viñedo a otros que darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las escrituras, la piedra que los constructores rechazaron, ojo aquí, ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. El Señor Jesucristo mismo está citando el Salmo 118, versículos 22-23. Jesús mismo está haciendo alusión al Antiguo Testamento y está diciendo allí a ellos, les dice ahí en el verso 23, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Dice aquí, cuando los principales sacerdotes, los fariseos, los religiosos, ¿sí?, escucharon esta parábola, se dieron cuenta que estaba hablando era de ellos, contra ellos. Estos agricultores malvados eran ellos, y entonces querían arrestarlo, pero por miedo a las multitudes, pues no lo hicieron, porque es que las multitudes sabían que Jesús era mínimo en ese momento un profeta. Ahora bien, yo creo que esta lección es muy profunda, en el sentido de que sí hace perfecta claridad en cuál será el destino de aquellos que rechazan a Jesús. Los que, como antes dije, le aceptamos en nuestro corazón, le recibimos, creemos en Él, realmente tenemos nuestro destino eterno asegurado. Pero aquellos que se niegan, que rechazan al Señor, van a tener que pagar el alto precio, el alto costo de ese rechazo. Hermanos,
que ojalá tengamos en nuestro corazón siempre plasmado esto, pero que también podamos con libertad decírselo a otras personas para que ellos reciban también lo que nosotros hemos recibido. Padre, en este momento, Señor, nosotros queremos darte gracias por ese regalo invaluable, Señor, de la salvación. Gracias, Señor, que tú te constituiste en la piedra, Señor, en la piedra principal, en la piedra del ángulo, la piedra angular que soporta todo este edificio que somos los creyentes, que somos como ladrillos, solos y separados no cumplimos ninguna función, pero cuando estamos juntos y somos parte de ese edificio, ese templo espiritual, Señor, pues tenemos el valor que tú nos has querido dar, Señor. Dios, que siempre seamos conscientes de ello y que vivamos, Señor, desarrollando la función que nos has dado, Señor, de ser sacerdotes santos, separados para ti, Señor, constructores de puentes entre una humanidad que se pierde y un Dios que desea salvarlos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por tenernos con bien, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Disfruten su buen almuerzo.